Bueno, jo crec que ja estem tots en situació, veig que quasi tot el món està sentat y acomodat. Yo creo que ya podemos dar inicio a esta octava edición de Morella Negra como la trufa. Lo primero que quiero empezar es que este año, afortunadamente, recuperamos toda la esencia de nuestro festival. Después de 2 años de estar con restricciones, el año pasado sí que celebramos toda la actividad literaria, pero nos faltaba el condimento de la trufa negra. Este año, afortunadamente, ya podemos recuperar también las degustaciones de los pinchos que nos han preparado los restaurantes, y para nosotros es una satisfacción poder ofreceros también que conozcáis un poquito mejor la trufa negra de Morella y Esports. Para empezar, yo, como siempre, creo que lo importante es agradecer a todos los que hacen posible el festival. Agradecer al Ayuntamiento de Morella todo su apoyo, la verdad es que nos apoyan plenamente. También a la Diputación, que también desde hace, creo que 3-4 años están con un apoyo incondicional también hacia nosotros, y este año también hemos incorporado la ayuda de la Generalitat con el programa de Llegim als Pobles, y hace posible que tengamos autores de renombre en todas las poblaciones, creo que son las menos de 5.000 personas, y este año tendremos aquí a los Carmen Mola gracias a esta ayuda. La ayuda institucional es importante, pero también todo el apoyo que recibimos de los autores que se prestan a venir a Morella. Para ellos es un esfuerzo también venir aquí, y agradezco a todos los que participan en el festival su implicación de llegar aquí a Morella, que a veces no es fácil, no estamos al lado del tren, no estamos al lado de un aeropuerto, hay que llegar aquí con taxi, con coche, pero agradecemos el esfuerzo de todos de llegar aquí. Y continuamos agradeciendo a la gente de la asociación, y principalmente a todo el jurado de Morella Negra. Morella Negra es un poco un triunvirato, un núcleo duro, y después está lo que es todo el jurado, que aparte de todas las lecturas que realizan desde octubre hasta prácticamente hasta ahora, también nos apoyan para todo lo que es la organización del festival, y agradecerse su apoyo y su implicación en el festival. Agradecer a toda la gente que ha venido aquí. Luego igual os pediremos algo para que os agradezcamos un poquito más, pero de momento muchas gracias por venir aquí. Y después también quiero hacer un agradecimiento a todos los que no se ven, pero que hacen posible el festival. El personal del ayuntamiento que nos ayuda a montar las salas y el equipo de sonido, a Amparo después y a Alba, que estarán después en la degustación, a los 4 restaurantes que se han implicado en lo que son los pinchos que después degustaremos, que hoy serán la Fonda Moreno y el Mesón El Pastor. Mañana por la tarde tendremos a Casa Roque y la Pizzería Lola, y el domingo tendremos una degustación de una cosa que se dice bolo, es muy típico de aquí, lo probaréis el domingo, y que lo hace bolísimo. Y por último, también a 3 artistas que yo considero que nos dan nuestra imagen. Uno son el equipo de Arc Studi, que han diseñado lo que es la imagen, recordando a la figura de Josep Martí Gómez. Después a otro artista que no lo veréis, pero estará todo el rato por ahí, que es Miguel Troncho, que él es el que realiza las fotografías que después veremos por las redes y que nosotros publicaremos del festival. Y después de este año también ha colaborado con nosotros Juan Antonio Querol del Sport Radio, que después lo veréis, nos ha realizado unos montajes, yo creo que excepcionales.
En principio, esto es todo lo que queríamos agradecer. Yo creo que ahora le tendríamos que dar la palabra a Santi Pérez, es diputado de Desarrollo Rural, tenía que venir Ruth Sanz de Cultura, ella no ha podido venir, pero como esto es Morella Negra como la trufa es rural, él también tiene su parte de Castellón, Ruta del Sabor, ahí también tenemos la trufa que le da sabor. Yo creo que muy contentos de que Santi Pérez está aquí en Morella Negra como la trufa. Molt bé. Hola, bona nit a totes i tots. En primer lloc, i bueno, agradecer, no? Agrair, no? la invitació. Disculpar, com ha dit Jorge, a la diputada Ruth Sanz, perquè ahir me va cridar que no es trobava bé i no podia vindre avui entre nosaltres. Y bueno, al final agradecer, ¿no?, al señor comisario García, al Ayuntamiento de Morella también por organizar estas octavas ya, ¿no?, jornadas de Morella Negra como la trufa. Al final, la fusión que estáis haciendo tanto en el aspecto gastroliterario, pues es algo importante, ¿no?, que sin duda por parte de la Diputación pues tiene que tener sin duda ese apoyo, ¿no? Yo agradecer a la asociación La Cañeta Literaria el trabajo, ¿no?, que estáis haciendo para organizar estas jornadas, porque es verdad que en el mundo cultural de los pueblos, si no contáramos con las asociaciones muchas veces que ayudan y mucho a organizar muchísimas actividades, en definitiva a dinamizar la vida cultural, social de cada uno de los pueblos, pues no sería posible pues jornadas, ¿no?, como estas que tenemos hoy aquí, ¿no? En los próximos días tendréis la oportunidad pues de disfrutar, ¿no?, de ese aspecto también literario que sin duda muchas veces cuando leemos pues al final nos evadimos, ¿no? Nos viene a transportar o nos llevan a sensaciones, sentimientos, y eso es fundamental, ¿no? Y eso además fusionado a su vez con la trufa, que como decía Jorge es muy de aquí, muy de kilómetro cero, donde en esta comarca tenemos un gran componente también de la trufa, y Morella ha sido siempre un referente en lo culinario también de la trufa. Pues esa simbiosis o esa asociación de la literatura con la trufa creo que es algo excepcional, ¿no? Al final, los que estaréis por aquí estos días disfrutaréis de las dos cosas, al final, de la literatura y de esta gran gastronomía que tenemos en esta zona, y especialmente en Morella, donde hace muchísimos años que se trabaja tan bien, ¿no? Simplemente acabo pues agradeciendo al Ayuntamiento y a la asociación, como he dicho al inicio, que apuesten por de alguna manera potenciar estos dos elementos culturales tan importantes como son la literatura y la gastronomía. Espero que sea un éxito este fin de semana, espero que contéis con muchísima gente y espero que la gente pues se vaya contenta de conocer, ¿no? Y sobre todo, pues yo ahora me quedaré también a disfrutar de ese kilómetro cero, que he visto también que están en las jornadas, de la gente que conocemos también, que bueno, sin dudas supongo que nos apasionarán con sus relatos. Así que gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Primero disfrutaremos del kilómetro cero de nuestras fuerzas del orden, pero después del kilómetro cero del producto de la trufa negra de los restaurantes de aquí y también del vino negro de Castellón, que también estarán presentes en estas degustaciones. Ahora yo le doy la palabra a Laura. Laura González es de Radio 3, del programa Todos Somos Sospechosos. Ella vino
la primera edición y después ha estado casi en todas. Yo creo que ya no sé si haríamos Morella Negra si no viene Laura. Yo espero que no. Soy la mascota o una de ellas. Sí. El otro día hablábamos, me entrevistó en su programa y creo que ella ya tiene denominación de origen de aquí de Morella y de Morella Negra como la Y si un día se te ocurre hacer un Morella blanca como els flaons, yo también. Yo soy aquí. Sí, además es que, bueno, yo gràcies a l'Ajuntament, a tothom que està implicat, la Canyeta, perquè Morella Negra como la trufa, para mí es mi festival favorito. Yo he ido a muchos, en muchos sitios, porque en el programa de Todos Somos Sospechosos básicamente hago género negro como hilo conductor y bueno, pues he ido a muchos y este es el que no me pienso perder, o sea, el que no me pierdo, es mi cita anual obligada. Creo que el esfuerzo que hacéis entre todos da un resultado que, bueno, que salta a la vista. Hay gente, sois una gente fantàstica tots, la veritat, yo me paso pero súper bé. La selección que hacéis cada año de autores es súper ecléctica, súper interesante, descubro nuevos títulos, conozco gente que hablan súper bien de sus obras, del proceso creativo, pero claro, no solo es literario, que es también un gancho, ¿no? La trufa, por supuesto, también lo es. A mí me tiene fascinada, tengo que decirlo, me voy empachada de trufa y nunca tengo bastante, pero también, como sabéis, me voy con mi bolsa cargada de un montón de productos de Morella para hacer mis cenas morellanas, etc. No sé, la veritat és que l'esforç, no? 8 anys d'esforç y que dure, me parece que es, bueno, que sin un equipo detrás no sería posible, sin el apoyo, digamos, institucional tampoco lo sería. Y claro, este binomio, este buen maridaje, ¿no? entre todos, entre los que asisten, no hace falta que os hable de las maravillas de Morella, o sea, la mayoría sois de aquí, ya lo sabéis. Para los que venimos de fuera, es como, bueno, al paraíso frío, ¿no? Pero paraíso al fin y al cabo. Entonces creo que tenéis muchos elementos que hacen este festival muy atractivo, pero sobre todo es eso, y el dar valor a la cultura de esta manera como le dais, pues bueno, es solo para quitarse el sombrero. Solo tengo una petición y es que el próximo año yo quiero un sombrero como ese también. Bueno, ya sé que es el del comisario. La petición se uno en acepta. rojo o no sé. Y nada, que estoy encantada y con muchísimas ganas pues de escuchar a las fuerzas de seguridad que nos cuenten cositas, a hacer la visita por la Crónica Negra de Morella, a descubrir cómo nace Carmen Mola con estos autores que un día dicen, venga, vamos a ponernos un seudónimo y la lían parda en todos los sentidos, a conocer a los finalistas del Tuber Melanosporum. Bueno, que nos espera un fin de semana emocionante y que solo tengo palabras de agradecimiento a todos. Merci. Muchas gracias, Laura. Bueno, esto que decía ella de que descubrir nuevos autores, aquí, nuevos títulos, esto es mutuo, yo muchos también los descubro en su programa. Yo soy un asiduo oyente de Todos Somos Sospechosos y cuando los oigo digo, mira, este me lo tengo que leer, a ver si es posible que venga Morella Negra. Y bueno, a Ramsés, que nos ha apoyado desde el principio en el festival, creo que tienes la paraula. Bueno, molt bona nit a totes i a tots. Donar-vos la benvinguda a Morella, al Teatre Municipal. I bueno, crec que en les paraules que acaba de dir Laura són un gran exemple d'este xiquet o d'esta xiqueta, no?, que va complint 8 anys i de lo que hem aconseguit, no?, com passa el temps. I l'hem anat acompanyant. I dic que és el millor exemple perquè Laura ha descobert Morella, ha descobert el bon treball que se fa per fer realitat aquest projecte gràcies al vindre així. I crec que Morella Negra, com la trufa, parlar de la 8a edició que ara estem començant, jo vull fer-ho també reivindicant el valor de la proximitat i de lo rural, de com s'és capaç des de baix, des d'una il·lusió, des d'un projecte que va néixer fa 8 anys, gràcies a persones tan implicades com el comissari Garcia, a tota la gent que esteu al jurat, heu sigut capaços de fer un projecte que és referent a nivell nacional.
i que també es veu en les seleccions que feu de llibres, com aquests autors després tenen una referència important i com mos trasladeu així, mos regaleu una programació cultural interessantíssima. Per tant, me sumo als agraïments que ha fet Jorge, però jo vull añadir aquest agraïment, és que feu possible des de l'organització este festival, que és un regal per a tots. Como es un regalo cuando abrimos un libro y cómo el autor nos traslada esa historia para hacerlos nuestra, para hacerla propia, para que vivamos esa evasión que también comentaba Santi, y que, bueno, en cierta manera cada uno leemos una historia, pero al final todos compartimos esas reflexiones, porque al final, lo hemos dicho, los asesinatos, lo más negro, la sangre, al final es el gancho para hablar de muchas cosas. Y ya que hoy veo a caras nuevas, a gente que viene por primera vez al festival, muchos de nuestros vecinos y vecinas que están interesados por escuchar a quienes hoy serán los protagonistas, decirles que no tengan miedo si no han leído, porque claro, leer tanto como Jorge, como toda la gente del jurado es muy difícil si no han leído un libro, si no conocen a muchos autores, porque van a disfrutar de todas las mesas. Aneu a gaudir de les reflexions, de descobrir com els autors i les autores generen aquests llibres, aquestes històries i aquestes reflexions que poden parlar a través dels assassinats, a través de situacions còmiques, al final parlen del dia a dia, de la passió, de l'amor, de la corrupció, del que estem vivint en el dia a dia. I crec que això és fascinant, és sorprenent i ho fem en autors als quals vull agrair, com ha dit Jorge, que venen així d'una manera supercol·laborativa, que se fan amics de Morella i se fan amics d'este xiquet o xiqueta que està complint 8 anys i que va creixent gràcies a tots. Avui d'una manera especial i per acabar també vull tindre un record que ara després a través del que han preparat de l'organització també el tindrem, de 3 amics, d'aixòs 3 amics que hem anat fent i que malauradament ens han deixat. Jo recordo com l'any passat en aquest mateix escenari teníem una conversa única entre Alicia Jiménez Barlet i Domingo Villar. Va ser fascinant el que ens van traslladar i des d'ací un record a Domingo Villar perquè malauradament ens va deixar ara fa uns mesos. Al igual que recordem aquest somriure, aquesta ironia, aquest sarcasme crec que únic que ens venia des de les Canàries en Alexis Ravelo. I per tant també un record perquè a més en l'edició passada va ser molt especial com a més el festival vau tindre aquesta iniciativa solidària en la illa de la Palma i com ell també havia iniciat un projecte per a recolzar a tots els veïns de la illa de la Palma i van poder fer una connexió en directe en ell i per tant són d'aquestes persones que les recordem perquè s'han convertit en amics i amigues de Morella. Jo a més havia buscat unes frases d'ells que crec que diuen molt també de lo que vol ser el festival. Alexis Ravelo en una de les seues novel·les ens diu: «Estamos aprendiendo a olvidarnos de recordar». Y eso es grave, porque ¿qué es la identidad sino memoria? De Domingo Villar he llegit una frase que diu: «En estos tiempos de abrazos guardados», parlant de tot lo que hem viscut, «es necesario celebrar la alegría y la amistad». Y sobre el seu ofici diu: «A pesar de ser contadores de historias, creo que mi oficio tiene más que ver con tener la boca cerrada y las orejas y los ojos abiertos». Això ho hem dit, és gastro i és literari. Anem a menjar, anem a beure, anem a donar a conèixer els nostres productes i anem a disfrutar dels llibres i dels autors. Però per damunt de tot és festival, i festival vol dir una gran festa. I per tant vull acabar com vam fer ara fa pocs dies homenatjant a Josep Martí Gómez en aquesta gran fase. La vida és bonita, que disfrutem, que disfruteu, així ens ho farem en tots els autors i en el magnífic públic que ha vingut. Moltes gràcies.
Si el Jorge em permet, o sigui, vull subratllar una de les coses que ha dit l'alcalde per la gent que no llegeix. És fantàstic igualment enfrontar-se, és a dir, assistir a qualsevol de les taules, perquè més enllà de conèixer un argument d'una novel·la que després us vindrà de gust llegir, això estic seguríssima, més enllà, és que parlarem en totes i cadascuna de les taules de per què els crims expliquen unes societats i de quina manera. Com són els teixits que van dels baixos fons fins a les altes esferes, per exemple. Com es fa el mal? Neix? Es fa realment? Com creix? Com arriba a extendre els seus tentacles? No sé, és el mateix justícia que venjança? Quines són les diferències? Vull dir, hi ha temes que, més enllà de la lectura d'una història, valen molt la pena escoltar i reflexionar. I per això, vull dir, és igual si coneixeu els llibres o si no els coneixeu. Gaudireu moltíssim de cadascuna de les taules. Això prometidíssimo. Ja està. Moltes gràcies, Laura. Parlem de llibres, però al final de lo que parlem és de la vida. Això mateix, això mateix. Bueno, antes me s'ha oblidat disculpar a Santiago Álvarez, que tenia que vindre així també a la presentació. Ha tingut un problemeta, està venint, arribarà, però bueno, en ell el tindrem demà. Ell és un col·laborador entusiasta de Morella Negra. Ell serà moderador, també està com a escritor. Ell és un dels responsables dels que ens porta totes les xarxes socials, és director de continguts de València Negra i sobretot és un gran amic, que és una llàstima que no pugui estar així, però demà, esta nit ja d'aquí un ratet ja el tindrem així i demà estarem... No tenia el cotxe preparat per a pujar a la carretera nova i mos ha quedat Quin miracle, per Vallivana. ja no hi ha excusa per no venir. Clar, aquesta carretera, jo he al·lucinat, però si ja és fantàstic. Vull dir, ja no hi ha cap pena. A la picadeta arribarà, jo crec. Segur que per a menys el tenim així. Bueno, ara arriba un moment especial per nosaltres, més que res perquè ho hem dit durant tota la promoció. Nosaltres volem fer tindre més que un homenatge, el que volem tindre és un record pels amics que han significat alguna cosa per Morella Negra i han desaparegut. Josep Martí Gómez, el primer homenatge que li van fer va ser la imatge del cartell. Nosaltres ahir el volíem retratar en ell, sentat a la taula, cavilant el seu article, en la seva fària i també en el seu gotet de whisky perquè les muses acabaren d'arribar. L'homenatge a Josep Martí Gómez serà el diumenge de matí. Tenim una taula que porta el nom del seu llibre, El oficio más bonito del mundo. Tindrem a dos amics seus, tindrem a Enric González i tindrem a Eugeni Madueño parlant del periodista i estarà la periodista que va coordinar tot el llibre que se va fer pel seu homenatge, Elena Morales, en l'homenatge. I també tenim un vídeo que passarem del seu net que ens parlarà què va significar per ell el seu avi. Però ara l'homenatge que volíem rendir és als dos escriptors que han desaparegut. Primer, Alexis Ravelo. Alexis Ravelo era una persona que només la coneixies és que pràcticament sols podia ser el seu amic. Dinàmic, molt cult, i després els seus llibres que pràcticament sempre parlava de la capa més baixa de la societat, però al final els que realment feien el mal eren els poderosos. Els que retrataven, els que pareixien que el mal eren els de baix, però no, realment on està el mal era al dalt, i ell el que denuncia és tot això. Però sí que me vull quedar en tres moments que han sigut significatius per nosaltres, ara veurem el vídeo. Uno va ser, l'any 2019, aquest any estem molt relacionats en ell, a la presentació del festival va participar Alexis Ravelo, ahir també va eixir alguna de Carmen Mola, que els tindrem, també està Laura, també està Josep Martí, ara farem el record. Primer que res, este record per Alexis Ravelo en la inauguració, després nosaltres els autors
els demanem que antes del festival ens envien un vídeo de 20-25 segons parlant a la gent de Morella, i després una intervenció que vam tindre a la cadena SER, que jo vaig fer una pregunta, ell està de libròlogo en Àngels Barceló, i ell ens va recomanar un llibre i això serà el film. Posem el vídeo i sentim estos 3 moments d'Alexis Ravelo a Morella Negra con la trufa. Que no son los que intentan dar respuestas, sino los que plantean preguntas. Los que intentan dar respuestas se llaman catecismo. Entonces, bueno, nos dedicamos a esto y dentro de la amplia gama de autores que se dedican a unos géneros y a otros, yo siempre digo que los de la novela negra somos los baterías, ¿no? Yo durante años tuve mucho contacto con músicos y con percusionistas y bueno, podía haber músicos chachis, músicos desagradables y tal, pero los baterías siempre eran unos tíos chachis, relajados, agustitos. Yo decía que era porque daban muchos mamporros, entonces estaban como equilibrados, ¿no? Y yo creo que a nosotros nos pasa igual, ¿no? Como escribimos novelas violentas, novelas de semen y sangre, luego en la vida lo que nos gusta es darnos cariñillos y ¿sabes? O sea que tienen suerte de que el festival sea de novela negra y no de poesía, para así nadie se da hostia. Pero los poetas, esos son, no se acerquen a los poetas. Y bueno, la verdad es que algo que me gusta especialmente de este festival es que el premio del festival sea la primera novela, ¿no? Porque los festivales, aparte de servir para que los autores nos pongamos hasta las orejas, ¿no? de comer y de beber y nos conozcamos entre nosotros y establezcamos relaciones muy intensas, porque son de muy pocos días, porque hacemos todas las cosas juntos, y conozcamos a personas de otros sitios distintos del nuestro, ¿no? Y yo también mi primera vez en Morella, estoy viendo que es la típica ciudad tan pequeñita que cabría en cualquier corazón, ¿no? Entonces, y aparte de eso, sí, no, es verdad, a mí me está pasando, con la memoria del móvil que me aporta. Hola amigos de Morella Negra con la trufa, quería enviarles este vídeo para darles las gracias en nombre de los Llanos de Aridane y de Aridane Criminal, ¿no? Que es el festival que saben que dirijo en la isla de La Palma. Les agradecemos muchísimo ese gesto, ese detallazo que han tenido este año con nosotros y bueno, esperamos poder corresponder en circunstancias más favorables aún. Venga, un beso fuerte y feliz festival. El camino del tabaco o tumulto en julio. La siguiente consulta llega desde Castellón. Hola, Alexis. Lo que necesito es un tratamiento de choque con alguna novela relativamente alejada de la novela negra, ya que estoy notando que la sangre se me está espesando y oscureciendo. Así, después de esta terapia, coger con más ganas tu nueva novela, Los nombres prestados, y disfrutarla plenamente. Algo así como para cambiar de gusto, Alexis. Claro, es que a veces la cosa satura, ¿verdad? Exacto, sobredosis. Demasiada sangre, demasiada violencia. Mira, y luego hay un libro que salió el año pasado que a mí me ha dejado muy sorprendido y que sorprendió a muchos porque está escrito por Domingo Villar, ¿no? Muy célebre por sus novelas policíacas, ¿no? Y sin embargo, el año pasado sacó una delicia absoluta que se titula Algunos cuentos completos. Y son cuentos muy lindos de leer, además en una bellísima edición, ¿no? Ilustrada, pero es que además son cuentos para leer en voz alta. Cuando lo leíamos, yo se los iba leyendo a mi pareja me los leía a mí, porque Qué son bueno. cuentos maravillosos para una sesión de cuentacuentos, por ejemplo, ¿no? Son esos cuentos que te sacan de todo y son muy tiernos, muy humorísticos, muy lindos. Pues así para Jorge, como si fuera el sorbete que antes se servía en los restaurantes, para cambiar entre plato y plato, Sí. mi Antonia de Willa Cather y de Domingo Villar algunos cuentos completos. Consulta número 3, la envía Sergio. Bueno, este era Alexis Ravelo, divertit, però sobretot en tota aquesta sensibilitat que ens arriba al cor a tots. Una llàstima esta pèrdua. I ella ahir ens introduïa en Domingo Villar, ens recomana el llibre. Domingo Villar l'any passat el van conèixer així a Morella, pràcticament molt els identificàvem en la calma
ens transmitixen els seus llibres, el Leo Caldas, però detrás d'aquesta calma aparent veiem que era una persona vital i apassionada. Això és el Domingo Vilar que nosaltres vam conèixer. I pràcticament l'homenatge que li volíem fer pràcticament és el que ens va dir Alexis Ravelo. Nosaltres el volem recordar a Domingo Vilar en la seva escritura i el que van fer, i és el que també Domingo deia, perquè aquests cuentos ell els contava a la seva família, en les celebracions i tot això, els contava als seus amics, als seus fills. Entonces, el que va fer és recuperar aquests cuentos que tenia en els dibuixos de Carlos Bauzá. És un llibre molt xulo i el que han fet és, entre la gent que participa al festival, el que farem serà llegir gravats tres cuentos. Avui es començarà a llegir el primer cuento, que és Mabel i el cine sonoro, els membres del jurat del Premi Tuber Melanosporum. Una mañana de sábado de 1946, un empleado del teatro principal que repartía publicidad en la plaza del Toural entregó a Moncho Barrán una octavilla con la fotografía del interior del teatro impresa por una cara. Por la otra, el cartel de la película de estreno de aquella semana, La Isla del Tesoro. Moncho llegó a los campos de Carreira y en lugar de incorporarse al fútbol, se quedó sentado en la hierba, mirando el papel. En cuanto Gerardo Ríos, Valcárcel y Octaven, sus tres amigos más íntimos, vieron el retrato de los piratas, abandonaron el balón y los cuatro comenzaron a soñar con abordajes y con reunir el dinero de las entradas. Hicieron recuento y entre todos no juntaron ni 2 pesetas. Ya estaban resignados a dejar la película para tiempos mejores cuando Oitaben tuvo una idea genial. Como el cine costaba 1,5 pesetas, podían comprar una entrada entre los 4 y mandar a uno de ellos al teatro principal para que luego se la contase a los otros. Los gritos de júbilo iniciales dieron paso a una discusión acalorada por la elección del espectador. Oitaben pretendía ser el escogido con el pretexto de que suya había sido la idea de la colecta. Moncho Barrán argumentaba que la publicidad se la habían dado a él y Valcárcel, que no encontraba un argumento más favorable, se decantaba por el sorteo. Gerardo Ríos, quien ya de niño tenía más sentido común que nosotros, nos convenció de que el asunto principal era escoger a alguien que contase bien la película para que todos la pudieran disfrutar. Después de una larga deliberación y pese a algunas reticencias, decidieron mandar al cine a Mabel, una compañera de clase que por tener un hermano ciego estaba acostumbrada a describir las cosas que los demás no podían ver. Así que fueron a buscarla a su casa con la entrada para el pase, la metieron en el principal a ver la Isla del Tesoro y esperaron comiéndose las uñas entre los soportales de la Rúa Nova hasta el final de la proyección. Al terminar la película, la llevaron a la Quintana y, sentados en la escalera, escucharon asombrados la aventura del niño Jim y temieron a John Silver, un pirata embaucador disfrazado de cocinero. También les contó la historia que los 4 soñaron de noche con el tesoro del capitán Flint. El sábado siguiente la invitaron a ver Fort Apache y después de la función, apretados en la Quintana, sintieron un escalofrío cuando apareció el indio Cochís reptando como una sombra en las palabras de Mabel. Por ella conocieron Casablanca, cruzaron el Río Grande o vivieron encadenados con Bergman y Cary Grant. Y varias fueron las noches en que se juntó más aforo, en la escalera de la Quintana que en el teatro principal, donde las películas parecían mudas al lado de las de Mabel.
Bueno, pues este es el nuestro homenaje a Domingo Vilar, nuestro homenaje a Domingo Vilar. Cada día del festival le haremos unos de sus cuentos leídos por gente que participa y vinculada a Morella Negra como la trufa. Y yo sí que, para terminar lo que ya es la inauguración y también este homenaje, lo que quiero recordar es unas palabras que dijeron Carlos Zanón y Víctor del Árbol en el festival. Que la tristeza que nos produce la muerte de los amigos, pero que en todo momento lo importante es que celebremos la literatura y la vida y que disfrutemos cuando todos estemos juntos. Bueno, pues ahora un momentito. Subirá nuestras fuerzas del orden, tomarán el escenario y continuaremos con Morella Negra como la trufa. Moltes gràcies a tots.